Muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia La vida, la obra y la fama de Leo Matiz, a cargo de Álvaro Medina. Esta conferencia se hace en el marco de la exposición Luz más Luz, Leo Matiz en las colecciones del Banco de la República, que ustedes pueden visitar en el tercer piso del museo hasta el 30 de julio. Con la red, Leo Matiz produjo en 1939 la imagen icónica de la fotografía colombiana. Su prestigio artístico ha crecido después de su desaparición en 1998, pero entre los historiadores hay reservas fundamentadas por el modo como ha estado circulando su legado, afectando la apreciación que el gran público puede tener de Matiz. ¿Cuáles son estas reservas? El conferencista trazará la trayectoria profesional del fotógrafo desde sus inicios en Colombia, sus éxitos en México y sus recorridos en Venezuela para poder evaluar sus aportes, precisar las reservas que hay y destacar sus grandes logros. Álvaro Medina es autor de Procesos del arte en Colombia entre 1810 y 1930, El arte colombiano de los años 20 y 30 y Poéticas visuales del Caribe colombiano al promediar el siglo XX. En este último libro hay un capítulo dedicado a la obra de Leo Matiz, estudio que complementa el texto que ha escrito para Luz más Luz, el catálogo de la muestra sobre Matiz que el Museo de Arte Miguel Urrutia exhibe actualmente. Muchas gracias. Gracias, muy amable y bienvenidos todos a esta tarde en la que vamos a hablar de Leo Matiz, un fotógrafo realmente notable y por eso tal vez algunos estarán extrañados con el título de la charla de esta tarde, ¿no? Usar la palabra fama, eso no se acostumbra, pero lo he hecho deliberadamente porque reconozcamos, Leo fue famoso, pero buscó la fama. Y esa fama la supo gozar, la supo administrar, la supo llevar, la supo trabajar. Vamos a ver entonces en qué consiste ese éxito que tuvo Leo Matiz. Al mismo tiempo, entre algunos historiadores tenemos muchas reservas por la manera como se han atribuido algunas fotografías a Leo Matiz y, digámoslo así de una manera muy franca, el descuido que ha habido en el estudio riguroso histórico para poder fechar las fotografías y tener una idea bien precisa de cómo fue su desenvolvimiento, su desarrollo, ¿no? Yo no voy a tocar todos los aspectos de las dudas que hay, sino apenas un par de ellos. Pero es importante tratarlo, porque no dudo que si ustedes están aquí es porque conocen a Leo Matiz, saben de su importancia y las dudas que hay a su alrededor hay que aclararlas. O sea, cuando hacemos ciertas críticas y hacemos ciertos planteamientos no es precisamente para, digamos, destruir o menoscabar el prestigio de Leo, que es bien merecido, sino lo contrario. Es para que esas precisiones lo engrandezcan. Comencemos entonces por decir una cosa muy importante. Fue un trotamundos. Fue el primer artista colombiano que se internacionalizó. Los artistas colombianos, y cuando uso la palabra artistas me refiero a todos, pintores, escultores, dibujantes, etcétera, y fotógrafos, por supuesto, permanecían, digamos, en el nicho colombiano, eran famosos en Colombia. El primer artista que tuvo el arresto de salir de Colombia y tratar de encontrar el éxito y la fama por fuera de nuestra frontera fue Leo Matiz. Y lo logró plenamente. Entonces, voy a hablar primero del trotamundos y su manera de buscar la fama. Voy a pasar una serie de autorretratos. En esto tal vez algunos historiadores no estén de acuerdo conmigo, pensando que no son autorretratos, sino en algunos casos, por ejemplo, en catálogos y libros sobre su obra, uno encuentra la palabra anónimo. O sea, un fotógrafo desconocido le tomó esta foto a Leo. No es el caso aquí, por cierto.
Yo creo que son todos autorretratos y que Leo tenía un sentido de las relaciones públicas bastante agudo, bien interesante, yo diría de cierta manera ejemplar, y es la razón por la cual se hace todos estos autorretratos. A esto se agrega un acontecimiento que es muy importante en su juventud plena. Fíjense, esta fotografía es del año 36. Leo tiene 19 años de edad. Está todavía viviendo en la costa, hace una exposición de caricaturas en Santa Marta, que inmediatamente lleva a Barranquilla, y se autorretrata. Y son numerosos los autorretratos que uno encuentra, aquí no vamos a ver sino como 4, 5 o 6, son numerosos los autorretratos que se hace a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque Leo, si bien comenzó a hacer caricaturas, que más que caricatura en el sentido de la caricatura política, que comenta un acontecimiento de actualidad de la vida política, lo que hizo fue, digamos, rostros de políticos, de gente importante. Pero al mismo tiempo, él lo confiesa, lo que él quería hacer era actor de cine. Es la razón por la cual se va a México. Y entonces, este actor de cine coqueteaba con la cámara. Y su propósito era, a través de toda esa cantidad de fotografías, también, yo diría, estudiarse un poco su gestualidad, su comportamiento ante la cámara y estudiarse a sí mismo. No va a ser actor y la caricatura la va a abandonar. Doy un salto porque en esta parte me quiero referir simplemente no a su fotografía, sino a él, a su personalidad. En el año 47, creo que es, las Naciones Unidas lo contratan y lo envían a Israel. El conflicto palestino-israelí está en su apogeo, fundación del Estado de Israel, la guerra comienza, que no ha cesado, y aquí hay un misterio que para los interesados yo quiero aclarar, y es todas esas fotografías que tomó Leo Matiz en el Medio Oriente en relación con el conflicto en Israel, que se han hecho, porque nunca han aparecido. Bueno, yo tengo la experiencia, tuve la suerte de trabajar en la UNESCO, en la editorial en París, durante 13 años, y me tocó trabajar con los archivos de la UNESCO. El sistema de las Naciones Unidas es más o menos parejo, ¿no? Y los fotógrafos que trabajan con el sistema se les envía a un sitio en misión para tomar fotografías que son de uso exclusivo de las diversas agencias de las Naciones Unidas. Los negativos, todos, pertenecen al sistema de las Naciones Unidas. Y se usaban en la época, todavía se usan, hoy yo pienso que se debe usar mucho el video, para documentar ciertos acontecimientos y conflictos bastante agudos que la palabra a secas, la palabra escrita no es suficiente. Se necesita tener imágenes. Y con base en imágenes estamos hablando de hechos políticos agudos y muy importantes y conflictos realmente bien candentes. A través de la fotografía en la época, entonces se podía tener una idea bastante concreta de qué era lo que estaba pasando en un territorio determinado que podría ser en el centro del África o en el Medio Oriente o en Asia o en América Latina. Ese es el papel que cumple Leo, por eso esas fotografías no se conocen. No sé hasta dónde las Naciones Unidas en determinado momento puede levantar, digamos, la confidencialidad de ese tipo de documentos y puedan circular y verse y exhibirse, incluso publicarse en libros, ¿por qué no? Pero lo cierto es que esas fotos son reservadas. Por eso, en este momento, que es cuando él está en el Medio Oriente, por supuesto, hace un poco de turismo, se desplaza a un país, va a otro, y lo que nosotros encontramos son fotografías de turistas. Pero este turista
Uno podría pensar, esta foto la tomó un fotógrafo X. Yo pienso que la tomó él, que plantó en las arenas del desierto un trípode, encuadró, se subió al camello, el camello ya estaba ahí, se subió al camello y clic, salió la foto. Son los registros entonces que tenemos de su presencia en el Medio Oriente. Son unas fotografías en algunos casos interesantes. Yo no sé cuántos autorretratos he visto yo de Leo, calculo que unos 40 o 50 autorretratos tal vez, a todas las edades. Y es curioso que él frente a la cámara asume posiciones muy diversas, a veces cómicas, divertidas, ¿no? ¿Perdona? ¿Ah, sí? Bueno, ahí hay un error que dice que es del Sahara. Esto es en Venezuela entonces. Bien, este es entonces el Leo Matiz que yo quiero introducir en principio, que se hace este autorretrato con un equipo fotográfico que es realmente notable para la época. Los fotógrafos colombianos no acostumbraban a tener tantas cámaras, pero él, con el éxito que tuvo, rápidamente se dotó de un equipo que es fuera de lo común en la época en nuestro medio, ¿no? Y esto le servía, por supuesto, de tarjeta de presentación. Bien, entonces este es ese Leo Trotamundos, que por cierto, según algún documento que no recuerdo cuál es en este momento, se plantea que hizo unos cursos de publicidad en Nueva York, por allá en el año 45, 46, en algún momento que estuvo varios meses en Nueva York, hizo publicidad y concibe este aviso que me parece notable. Es nuevamente un autorretrato, aquí estamos viendo un autorretrato doble, me refiero al primer autorretrato, el aviso, que es su retrato recortado, montado sobre cartón o madera, algo así, y lo más importante, el acierto de el letrero, el aviso, Leo Matiz va, y abajo, no espera. Interesante. Yo digo que es interesante porque Leo Matiz fue a tantos sitios, se aventuró en tantas cosas, fue herido 2 veces, digamos, cumpliendo su labor profesional como fotógrafo. La primera vez, precisamente en Israel, cuando está al servicio de las Naciones Unidas, y la segunda vez, un par de años después, aquí en Bogotá, el 9 de abril del 48. Se encuentra en la ciudad, se produce el asesinato de Gaitán, sale con sus cámaras a tomar fotos por todos estos alrededores, siguiendo la locura que se produjo con ese acontecimiento. Lo hieren, le roban las cámaras, le roban los rollos, termina en la misma clínica en la que murió Jorge Eliezer Gaitán. El fotógrafo que no espera, el fotógrafo que va. Bien, por el otro lado, ya hablando del fotógrafo en propiedad, tenemos una mirada que al principio, y ya veremos eso en detalle, tiene ciertas influencias, pero Leo Matiz esa influencia la asimila y va más allá. Entonces tenemos una estética perfectamente lograda. Y esa estética, lo más curioso, es que comienza con una obra absolutamente maestra. Es una de las obras, yo diría, icónicas de los años 30 en cualquier parte del mundo. Sobre todo si uno piensa en el planteamiento de Cartier-Bresson, ¿no? Y el momento decisivo. Hay una serie de fotografías
no recuerdo quién es el fotógrafo, es un fotógrafo norteamericano, que le hace a Cartier-Bresson en una calle de París. Hay una manifestación, una celebración, hay mucha gente en la calle, al lado y lado de las calles. Y entonces este fotógrafo ve a Cartier-Bresson que está al frente entre la multitud con la cámara así listo. Son como 3 o 4 fotos. Una sola foto no vale en este caso, es el conjunto de las fotos, ¿no? Está con unos ojos abiertos así que son impresionantes y la cámara lista. Está esperando el instante de algo que viene, como si fuera una procesión o un desfile de algo, y él está listo para tomar la foto. Son 3 o 4 fotos realmente extraordinarias. 3 o 4 fotos que me hubiera gustado mostrar, pero no las encontré en internet, y que son el reflejo de un momento muy importante en la historia de la fotografía, cuando Cartier-Bresson hace ese planteamiento. Y esto corresponde a ese instante decisivo. Conozco, gracias a Amparo Caicedo, que está aquí presente, la esposa de Leo Matiz, que las fotografías previas, esta foto no salió así nomás, ¿no? Leo va a Pueblo Viejo, que queda en la isla de Salamanca, que es esa isla largadísima que queda entre Barranquilla y Ciénaga cuando uno va a Santa Marta, ¿no? Y Pueblo Viejo queda más o menos hacia la mitad, es un pueblo pequeño de pescadores. Él conoce perfectamente la región porque nació en Orihueca, un corregimiento de Aracataca que queda diagonal atravesando la Ciénaga Grande de Santa Marta, de manera que él conocía, digamos, esta actividad de los pescadores. Se va entonces al sitio, se nota entonces cuando uno conoce el ciclo de las 4 fotos, que le pide a un pescador, camina, te quiero hacer unas fotos, y lanza la atarraya, la foto no sale, la vuelve y lanza, la atarraya queda así como medio chueca, hasta que finalmente logra esta. El instante decisivo, ustedes observen la tensión del cuerpo, el brazo cómo se eleva, el contraste de luces y sombras, y una cosa que es muy importante a mi juicio, y es que ahí le falta un poquito de espacio a la izquierda de la atarraya, eso tiene un espacio mayor de cielo y de agua, que la red salió completica. Yo creo que donde la red, alguna parte de la red hubiera quedado por fuera del encuadre, la foto no sería igual. Y entonces lo menciono y le pongo énfasis porque aquí viene una de las críticas que yo quiero hacer en relación con el manejo del legado de Leo Matiz. En numerosos libros y catálogos ha salido la parte izquierda de la fotografía cortada, la red cortada. En una exposición que fue la primera que se le hizo aquí importante de reconocimiento a Leo Matiz en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el catálogo está cortada tanto la punta izquierda como el botero que está a la derecha, el señor que está ahí, que es el que maneja la canoa. Está cortado, no se ve absolutamente nada. Entonces es una foto cortada por lado y lado. Bueno, en una foto que tiene estas calidades y que tiene esta importancia, publicarla de esa manera es una falta de respeto. Entonces los prevengo para cuando alguna vez les caiga un libro o catálogo así, entiendan que la foto publicada de esa manera queda desvirtuada. Leo hizo el esfuerzo de conseguir esta imagen, la logró y hay que respetarla. Y dentro de esos logros estéticos hay una etapa en la que él maneja mucho el claroscuro. No vamos a ver sino 3 fotos, algo así. Esos contrastes de luces y sombras acentuados. Aquí tenemos una particularidad estética también de los años 30. Es muy del Art Deco, que se conoce el Art Deco más en la ilustración y el diseño, ¿no? Y los contrastes de luces y sombras son fuertes, son bien acentuados. Pero también algunos fotógrafos lo usaron en todas partes del mundo. Exploraron o explotaron esa calidad interesante
de luces intensas y zonas sombreadas que llegan al negro. Y aquí tenemos entonces ese Leo Matiz en una foto que no es de los años 30, pero como él comienza a trabajar a fines de los años 30, entonces tiene un poco esa estética. Esa estética la va a usar con variantes, ¿no? Esta es una foto, por ejemplo, tomada en Cartagena. O tenemos esta otra, ¿no? Bien interesante, que nos muestra el movimiento de... yo no, particularmente no sé dónde se tomó esta foto, pero el movimiento de la gente al final de la tarde y la manera como sabe jugar con las sombras y las luces. Ningún fotógrafo colombiano previamente había explotado, digamos, este renglón, teniendo en cuenta que son numerosos los fotógrafos que desde el fines del siglo XIX en Colombia trabajan y producen una obra excelente, pero, digamos, este tipo de estética no la habían explotado. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, buena parte de los fotógrafos anteriores a Leo Matiz y a Luis B. Ramos, que ahora lo vamos a ver, eran fotógrafos de estudio. El fotógrafo que sale a la calle y trabaja con la instantánea, eso es una modalidad más de los años 30. Hay algunos asomos en los años 20, pero es en los años 30 que los fotógrafos colombianos salen a la calle y se le miden a lo que encuentran, que es lo que estamos viendo aquí. Y que nos remite nuevamente a la serie de fotografías que yo les acabo de mencionar de Cartier-Bresson, parado en la calle y atento con la cámara al lado, así, esperando a que algo ocurra para hacer clic. Aquí nosotros podemos imaginarnos entonces a un Leo Matiz parado en esa esquina, esperando el momento preciso en que la gente está en ciertas posiciones y las sombras para tomar la foto. Este es de la etapa mexicana en los años 40. Y nuevamente el contraste de luces y sombras es bien acentuado. Aquí, en este escaneo no se aprecia una cosa que es muy importante, y es que el tronco del árbol y la sombra aquí se ve casi parejo. Y en realidad en la foto original uno alcanza a ver, por ejemplo, el ruedo alrededor del árbol en el piso, ¿no? La diferencia que hay, o sea, la sombra tiene transparencia y uno alcanza a ver la textura del suelo y de las piedras, etcétera, etcétera. O sea, es una foto de un refinamiento realmente notable. No estoy siguiendo un orden cronológico, sino un orden, digamos, de temas y maneras como Leo Matiz manejó sus fotografías. Hay una declaración muy importante de él. Él dice que si él no hubiera conocido a Luis B. Ramos, tal vez su fotografía hubiera sido muy distinta a lo que hizo. Entonces vamos a ver un poco Luis B. Ramos, que Luis B. Ramos fue un pintor muralista, dibujante, que se fue a París en el año 28 o 29 a estudiar artes con una beca. La beca termina y él decide quedarse en París unos años más. Vivió en París alrededor de 6 años, 5 años. Y para poder, digamos, sostenerse en París, aprende fotografía y sale a la calle. Entonces Luis B. Ramos resulta ser el primer fotógrafo colombiano, el primer reportero que trabaja permanentemente como reportero. No le interesó mucho la fotografía de estudio, esa que se cuadran las luces perfectamente, todo está en orden, hay un telón, párese ahí, quédese quieto, mire para allá y clic. No, aquí estamos frente a otro tipo de fotografía, una fotografía que es salir a la calle y buscarla, cazarla, ¿no? Y Luis B. Ramos es el que produce ese tipo de fotografías aquí de una manera permanente y continua. Esto es, para que no haya confusiones,
si no aparece nombre, es de Leo Matiz. Este es Leo Matiz en México. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la fotografía del reportero, uno piensa en la instantánea, sí, pero el fotógrafo de instantánea a veces descubre una imagen y tiene que decirle a los modelos potenciales, quédense ahí, no me... espérense un momento. Entonces, a veces se combina esa instantánea con el hecho de posar. Ahí lo importante es salir a la calle y descubrir ciertos caracteres, cierta gente que por su fisonomía, su vestimenta, su estatus social, que en general es muy humilde. Por ejemplo, en el caso de Luis B. Ramos, yo escribí un texto larguísimo sobre Luis B. Ramos y en mis pesquisas encontré que solamente una vez, porque se lo encargaron, fue a un club social elegante de Bogotá y tomó unas fotos. Y de esa experiencia él dijo, nunca más vuelvo a un sitio de estos a tomar fotos. No me gusta la gente elegante. Yo quiero la gente de la calle, la gente común y corriente, eso es lo que a mí me gusta tomar. Y esa es una cualidad que uno encuentra en las fotos de Leo Matiz. Este es Luis B. Ramos, el catálogo de la exposición que se hizo en 1988, la primera exposición de homenaje. Yo hice la curaduría, que hay un texto bastante extenso mío, y nosotros encontramos en la foto que ilustra la carátula del catálogo, que es un catálogo como de 50 páginas, encontramos esa característica del fotógrafo, reportero, que busca a la gente común y corriente. Y en ese sentido, entonces aquí tenemos, en el caso de Leo Matiz, gente común y corriente, gente que uno se la puede tropezar en cualquier esquina, en cualquier parte. Esto también es Luis B. Ramos. Luis B. Ramos nació en Huasca, de origen campesino, y toda su vida en realidad fue un hombre que tuvo éxito, por cierto, profesional como fotógrafo más que como pintor, y toda su vida se dedicó a este tipo de fotografías y tuvo demanda y vivió muy bien. Eso es importante recalcarlo. Pero yo diría, vivió muy bien y hizo obras maestras, en parte porque nunca se desprendió de ese mundo campesino, que era lo que a él le interesaba. En esto, de pronto hay un sesgo personal mío en relación con los artistas, porque yo siempre he creído en los artistas que realmente son vivenciales. A mí los artistas demasiado intelectuales a veces no me cuadran mucho. Y esa cuestión de la vivencia creo que es fundamental y uno lo encuentra en todos los grandes maestros. Trabajan lo que realmente les sale de adentro porque lo han vivido. Y eso es lo que hace grandioso a Luis B. Ramos como fotógrafo. Entonces andaba a la casa de los temas, de sus personajes, en los sitios donde él sabía que los podía encontrar. Las fiestas populares, la procesión, la feria, el mercado, la plaza de mercado, ir a la plaza de mercado, desplazarse y encontrar personajes y hacer clic, ¿no? Entonces, esto es algo que Leo Matiz va a apreciar. Leo Matiz y Luis B. Ramos se conocen en el momento en que Luis B. Ramos está en su apogeo como fotógrafo. Que ese apogeo lo podemos trazar que va desde el año 34, cuando él regresa a Colombia, de París, luego de 5 o 6 años de vivir allá. Aquí se encuentra en la misma situación, que es que vuelve a Colombia, y eso es algo que le ha pasado a muchísimos artistas, y se encuentra sin trabajo, nadie lo reconoce, etcétera. Y entonces él se reacomoda nuevamente, Luis B. Ramos, para poder vivir a trabajar como fotógrafo para los medios impresos en Colombia. Trabaja para El Tiempo, El Espectador, finalmente se queda con Cromos, que es la revista gráfica de la época, y con la revista Estampa, que dirigió Jorge Salamea, y que fue una revista también muy dedicada a la publicación de fotografías.
Es en ese momento entonces que se encuentran los dos. El fotógrafo ya realizado, plenamente reconocido, Luis B. Ramos, y el aspirante a fotógrafo que se llama Leo Matiz. Como dato interesante, tenemos que las fotografías de Luis B. Ramos, sus reportajes, tienen tal impacto que son varios los intelectuales colombianos que se refieren a las fotos de Leo Matiz y reconocen que es un fotógrafo excepcional. Entonces, no hay ninguna duda de que el joven Leo llega y cuando se ofrece como caricaturista, ¿no?, para el diario El Tiempo, y El Tiempo le publica una serie de dibujos. Ahí en la exposición pueden encontrar algunas páginas del periódico que lo demuestran. Se produce un hecho curioso, y es que Calibán, que era el jefe de redacción del periódico en el momento, le sugiere de pronto: mira, toma esta cámara, toma fotografías y te las publicamos y te las pagamos. Hay una cosa muy interesante en esa declaración, y es que Calibán le dice: tú, no son las palabras exactas, pero es la idea, tú que eres tan simpático y caes bien en todas partes, entonces tú debes ser muy bueno para hacer fotografías porque eres capaz de moverte. Le entrega la cámara y Leo comienza a hacer entonces fotografía. Digamos, esto, como se podría decir, le cae del cielo. Su aspiración hasta ese momento, repito, es ser actor de cine y dibujante y pintor. Y de pronto le ponen una cámara en la mano. Estudia con J.N. Gómez Laboratorio, no se van a caer bien. J.N. Gómez era el otro fotógrafo de prestigio que había en Bogotá, pero era un fotógrafo de estudio, un fotógrafo notable a mi juicio. Y descubre entonces, aquí sí una suposición mía, el aspirante a fotógrafo entonces comienza a ver alrededor qué hay de fotografía y encuentra a Luis B. Ramos. Se van a hacer amigos. Luis B. Ramos es mucho mayor que él. Yo no dudo en ningún momento que, conversando, Ramos le da algunas indicaciones, algunas orientaciones, sobre todo hacia la reportería. Y aquí debemos tener en cuenta un factor más, y es que estamos en la etapa de gloria, el periodo de oro del reportaje gráfico en el mundo. Es cuando salen revistas como Life, Paris Match, etcétera, etcétera, en todas partes del mundo, revistas en las que los textos eran breves y las fotografías eran muchas. O sea, un cuento, una historia, un acontecimiento se relataba más a través de imágenes que de palabras. Entonces se produce un boom de, digamos, el fotoperiodismo. ¿Qué característica interesante tiene esta foto de Ramos? Yo la voy a definir con una sola palabra: la ternura. Ternura, esta es una foto tierna. El rostro de ese niño, el gesto, la espontaneidad, la mirada, están cargados de ternura. Y eso es algo que precisamente Leo va a apreciar. Y vemos esa misma ternura en esta foto, que sí es de Leo, en México, en 1943. Entonces, esta es de Luis B. Ramos, de una serie que él tituló Tipos Boyacenses. Es el hombre del campo, rústico, espontáneo. Y este es Leo Matiz, en México, y encontramos las mismas características. Pero, digamos, hay una aproximación de temas.
O sea, hay un mundo propio de Luis B. Ramos que Leo, que nació en Orihueca, realmente un caserío cercano a Aracataca, perteneciente al municipio de Aracataca, Leo también entiende ese mundo campesino. Yo creo que ese puede ser otro de los enlaces que tenemos entre ellos dos. ¿Por qué se entendieron? Porque ambos eran de origen campesino. Y seguramente Leo entonces se carga de recuerdos. Y cuando tiene la oportunidad va a tener una aproximación a estos campesinos, que lo mismo pueden ser de Colombia que de México o de Venezuela, va a tener una aproximación, digamos, calurosa. Y entonces encontramos toda esta serie de fotos de ese mundo tan particular de la gente humilde. Aquí, por cierto, en esta foto, además, tenemos ese contraste de luces y sombras que mencioné al principio. Ahora tenemos un acontecimiento bastante polémico. Vamos a hablar de el conflicto que hubo entre Siqueiros y Leo Matiz. Este Leo Matiz que va a México para trabajar en el cine, y trabaja en el cine, pero no como actor, sino como fotógrafo de fotografía fija, detrás de las cámaras. O sea, logra entrar al cine. Yo pienso que tal vez detrás de cámaras conocer un poco el mundo del cine, sus técnicas, la dirección, la actuación, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí sabemos que actuó en 2 películas, en papeles muy secundarios, pero logró colocarse. Yo diría que casi como aficionado. Pero es el Leo Matiz que también quería ser pintor. De ahí su aproximación a los muralistas mexicanos. Va a intimar con ellos, va a ser amigo de ellos, de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, Siqueiros. Le va a tomar muchas fotografías a Frida Kahlo y a otros pintores mexicanos de los años 30 y 40. Muchas fotografías. Es un hombre realmente interesado en el arte, y eso también, como en el caso de Luis B. Ramos, que les repito, estudió originalmente fue pintura y dibujo, luego muralismo. Esa formación estética en el campo de la pintura les va a servir en el campo de la fotografía. Entonces, entre los dos también hay esa aproximación. Es la razón entonces por la cual Leo, una vez va a México, busca a estos personajes que ya son muy famosos. Hay que recordar que a fines de los años 20 ya todos ellos eran figuras internacionales. Me refiero especialmente a Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. A fines de los años 20, o sea, años 27, 28, 29, ya eran unos personajes en primera línea. Es la razón entonces por la cual el pintor que lleva a Leo Matiz guardado por dentro los busca. Hay una declaración de esa época, porque él se va a México en el año 40 o 41, hay una declaración en esa época que cuando él llega a México, él no estaba seguro de seguir haciendo fotografía. No estaba seguro. Su idea era el cine. Y reconoce en esa declaración que sí, que él había tenido éxito y era consciente de que era el autor de una fotografía excelente que es La Red. Más o menos dice, sí, ya yo había hecho La Red, pero
todavía tenía mis dudas. En el texto para el catálogo de la exposición, yo hago una especulación teórica en el sentido de que su ambición, y en este caso una ambición sana, ¿no?, de hacer algo grandioso, le hacía ver la fotografía un poco por encima del hombro, porque es que en Colombia en realidad los fotógrafos no eran muy apreciados. En cambio en México sí. En México eran altamente apreciados. Uno encuentra en revistas mexicanas de arte de los años 20 que hablaban que es un momento del boom del muralismo mexicano, y entonces había muchos artículos y publicaciones e imágenes relacionadas con los pintores y con los escultores. Uno encuentra que la fotografía tiene presencia. Y ciertos fotógrafos con artículos muy importantes y reproducción de fotografías que realmente son importantes. Y que tal vez en México Leo llega y se da cuenta que los fotógrafos sí tienen un estatus, un reconocimiento merecido, y entonces comienza a cambiar de opinión. Lo cierto es una cosa, es que como fotógrafo tiene éxito. Y los medios mexicanos, el tipo de revista que mencioné antes, que eran básicamente revistas gráficas con muchas fotos, lo contratan y le pagan fotos. Y llega a abrir un estudio en México, Leo Matiz, un estudio realmente importante. Le va bien. En cambio, como pintor tenía la competencia de tantos maestros, y si nos ubicamos en los años 40, ya tenemos actuando plenamente a Rufino Tamayo. Entonces, competir contra Rufino Tamayo y los muralistas, eso era muy duro. Leo, entonces, es el momento en que reafirma su calidad de fotógrafo. Es en México. En México él trabaja, por ejemplo, para unas 3 o 4 revistas importantes. Entonces, muestro esto simplemente como una referencia. Por lo que yo conozco, tal vez con el artista que más se entendió fue con Orozco. Yo lo deduzco por la cantidad de fotos que hay que le tomó a Orozco en diferentes ocasiones. Orozco siempre usaba corbata, tal vez era una cuestión de la época. Y yo me he fijado en ese detalle para poder determinar hasta dónde son sesiones distintas. Si la corbata es distinta, seguramente es un día diferente. Y son muchas las fotos que uno encuentra de Orozco con corbatas distintas, lo cual me hace pensar que fueron sesiones de trabajo en diferentes momentos. Y tenemos entonces la famosa polémica que se produce con Siqueiros. Una polémica que algunos dicen que, y el mismo Leo fue lo que él planteó en la época, y fue la denuncia que hizo en público, Siqueiros me ha plagiado. Mi tesis es que no lo plagió. No. Tenemos, por ejemplo, este perro rabioso, y este es el dibujo que hace Siqueiros. Veamos nuevamente el perro. ¿Qué fue lo que ocurrió entre ellos y cuál fue el trato que hicieron? Tengamos en cuenta una cosa que es muy importante. Las fotografías de Leo no son dramáticas. La pintura de Siqueiros sí era dramática. La manera como él concebía su figura siempre son unas cosas así entre trágicas y tensas y cosas muy fuertes. Eso no es Leo Matiz, como tampoco es Luis B. Ramos. Digamos, en eso hay una continuidad entre los dos fotógrafos. Tenemos a Ignacio Gómez Jaramillo, nuestro pintor, que en ese momento se encontraba en México.
amigo de Siqueiros. Cuando Siqueiros se plantea la posibilidad de hacer esos murales en relieve, que ahora en el Poliforum, se me iba el nombre, en Ciudad de México, que es una cosa realmente asombrosa por el tamaño y por lo épico que es. Entonces es pintura y figuras en relieve realmente monumentales, enormes, ¿no? Y comienza a esbozar su idea. Como la superficie que tenía que llenar y la cantidad de ideas que manejaba era tan grande, entonces él llega a una conclusión. Yo mejor trabajo bocetos a partir de fotografías y no me pongo a hacer dibujos, a partir de cero. Es más fácil, es más rápido, dada la monumentalidad de la obra que tenía que realizar. Y contrata como fotógrafo a Leo Matiz. Entonces, este fotógrafo, bajo las indicaciones de Siqueiros, toma las fotografías desde ciertos ángulos y los modelos se ponen también en ciertas posiciones. Fíjense, por ejemplo, en este caso específico, tenemos entonces a Ignacio Gómez Jaramillo, muralista nuestro, paisa, que vivió prácticamente toda su vida en Bogotá. Tenemos esta del modelo que Siqueiros contrató para las sesiones de trabajo, ¿no? Observen ustedes que el árbol es distinto. La idea, de todas maneras, es un árbol que ha sido podado, mutilado y una persona que está colgada. Y tenemos esta tercera foto que es el propio Siqueiros posando para la idea que él tiene y que quiere desarrollar. Ahora bien, Siqueiros usó esta foto de diversas maneras. Aquí tenemos esto que se titula América Latina y que es una litografía a partir de la foto. Por eso está invertida. Observen ustedes la foto, ¿no? Al trabajar sobre la piedra y dibujar e imprimir, entonces la foto queda invertida izquierda a derecha. Siqueiros entonces tiene una idea bastante clara de lo que él quiere hacer y dirige las sesiones fotográficas como hace un director de cine con los actores, etcétera, etcétera, dispone sus cosas y luz, cámara, acción. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Estos son, vuelvo y repito, y la repetición aquí es necesaria porque nos permite hacer la comparación entre la foto como tal y la pintura que realizó Siqueiros. Y lo que tenemos es esa cosa dramática, fuerte, característica de Siqueiros. Observen ustedes el ángulo. Hay otra foto ligeramente desplazada que corresponde más a la pintura a la derecha que la foto que tenemos a la izquierda. Es simplemente la cámara baja un poquito y como que se mueve un poquito a la derecha también y corresponde de una manera más exacta a la pintura que realiza Siqueiros. Tenemos el mismo modelo que vimos antes, que es el modelo que aparece en casi todas las fotografías. La intervención de Ignacio Gómez Jaramillo y la del propio Siqueiros nada más figuran en unas poquitas fotos, pero en las otras es siempre este modelo. Y tenemos el cuadro de Siqueiros, que se titula Nuestra imagen actual. Este cuadro fue premio en la Bienal de Venecia de 1950, el gran premio de la Bienal de Venecia. Y tenemos a Leo en el año 95 junto al cuadro. Entonces, resumiendo este episodio
que es esencial en los acontecimientos. Leo vuelve a México y encuentra en una exposición estos cuadros y se molesta. Es cuando hace la acusación de plagio. Aquí hay un ligero matiz, no el apellido de Leo, sino un matiz a introducir, y es que tal vez a Leo le atrajo cuando Siqueiros le hace la propuesta de que hagan estas fotos como bocetos, como estudios para la realización de ese gran mural, ese vasto mural que es el auditorio del Poliforum. A él le interesaba esa cosa de los grandes muros que son altísimos y esta cosa que es envolvente, que es impresionante, ¿no? Y sobre todo esa cosa que engaña un poco cuando uno está frente a, que a veces uno no distingue entre lo que está en relieve y lo que realmente es plano, pintura plana, ¿no? Le frustró mucho entonces que lo que encontrara era cuadros de Caballete y dibujos y litografías. Yo lo deduzco por los artículos de prensa que se publicaron en la época, que hay una insistencia bastante acentuada en ese aspecto, que me ha llevado a mí a pensar, esto lo confieso aquí, pero jamás lo escribiría porque es una especulación teórica o histórica, que si él hubiera encontrado eso en el Poliforum, tal vez lo hubiera satisfecho. Entonces siente una gran frustración. Lo cierto es una cosa, Siqueiros era un personaje muy importante y muy pesado en la vida política, social y artística de México. Y claro, a Siqueiros no le gusta el comentario cuando él va a la prensa y denuncia. Y se defiende, y van a salir los críticos amigos a defenderlo también, a Siqueiros, ¿no? Y a los pocos días se produce una cosa, y es que hay un incendio en el estudio de Leo, en Ciudad de México. Y como todos sabemos que Siqueiros era hombre de armas tomar, su propia autobiografía lo cuenta. Él participó en la guerra civil que fue la Revolución Mexicana, cuenta episodios espeluznantes de algunas cosas que ocurrieron durante la guerra y, en fin, demuestra un carácter bastante intenso, encendido, como una chispita así que se incendia rápidamente. Leo toma una decisión, regresar a Bogotá inmediatamente. No lo piensa dos veces, regresa a Bogotá. Simplemente un atisbo de los acontecimientos de la época. Leo Matiz acusa a Siqueiros. Son varias páginas, vemos solamente esta como referencia. La prensa bogotana recogió esa polémica. Entonces uno encuentra artículos acá en la prensa referida a este acontecimiento. Y yo simplemente se los relato y les doy un punto de vista. Es posible que algunos tengan otro punto de vista, me los cuentan al final, ¿no? Pero esos son los hechos. Esos son los hechos. Agreguemos a esto para cerrar entonces esta parte. Que los pintores usen fotografías no es nada nuevo. No es nada nuevo. Imagínense que no es tan nada nuevo, que lo más importante de todo esto es que los fotógrafos usaron no exactamente la fotografía, pero sí la imagen exacta antes de que se inventara la fotografía, con la cámara oscura. Porque hay que recordar una cosa, la fotografía, su historia tiene dos partes. Una es la cámara oscura, ¿no?, que se ponía un vidrio aquí, yo la ponía, por ejemplo, en un paisaje, en una calle, y la imagen entraba y quedaba en el vidrio. Yo la podía ver en el vidrio, así, exacta. Poner una hoja de papel y dibujarla. Y hay un gran maestro que trabajó toda su vida así, el Canaletto, que trabajó en Venecia y en Dresde, en Alemania.
Las vistas de Dresde, del Canaletto, que están en el Museo de Dresde, uno de los museos más bellos del mundo, son cantidades. Era lo mismo. Lo que vino después fue la segunda parte, la química para imprimir en una hoja de papel la imagen resultante. Eso sí ya se produce en el siglo XIX. Y desde la invención de la fotografía son muchos los pintores que trabajaron entonces con fotografía. Y eso fue lo que hizo finalmente Leo Matisse. Simplemente, como cierre de esa etapa mexicana, entonces, esta fotografía que la vamos a ver nuevamente al final, el nacimiento del volcán Paricutín. Todo un acontecimiento, el nacimiento de un volcán. Ese Leo que no esperaba, sino que iba. Tan pronto corre la noticia de que ha nacido un volcán, corre a las laderas a tomar fotos. Uno deduce por la serie de fotos que estuvo bastante cerca, que el calor debió ser intenso. En el texto yo recuerdo una cosa que es muy importante. Uno de los grandes pintores mexicanos del siglo XX, que es el doctor Atl, él fue vulcanólogo y un gran pintor. El doctor Atl estaba allí ya haciendo registros. Y el doctor Atl se metió en volcanes y a consecuencia de respirar azufre y gases venenosos, eso lo llevó posteriormente a la muerte. De manera que me interesa ese paralelo de dos grandes artistas, Leo Matisse y el doctor Atl, presenciando esto. Cada uno a su manera. El doctor Atl es, por ejemplo, el autor de cantidades de cuadros de volcanes, unos cuadros que influyeron, por cierto, a Alejandro Obregón en la serie de los volcanes que hizo en el año 58-59. Bien, y vamos a ver el otro Leo Matisse, que no es el fotógrafo, digamos, el fotógrafo del hombre, llamémoslo así, el fotógrafo de temas humanos, sino de eso que en muchos libros y catálogos se llaman abstracciones. Yo he usado ese término y ahora a raíz de esta exposición comienzo a replantearme si esas abstracciones son tan abstractas y si no es más apropiado decir que son concreciones abstractas. Ustedes me dirán al final si les parece bien o mal, pero por lo pronto me arriesgo con este título, Las concreciones abstractas de Leo Matisse, que surgen en una etapa bien temprana, en el año 45. En realidad hay unas fotografías del año 43 realizadas en México que ya son abstractas. Abstracciones, pero es que uno reconoce qué es lo que está fotografiando. Entonces este es el tipo de palmas que se usan para fabricar sombreros. Leo va, ahora se me fue el nombre del pueblo, ¿cómo se llama? ¿Me soplan? A ver, Sigrid, ¿dónde está? No la veo. Sí, ¿cómo es que se llama los sombreros de... No, los sombreros de Jipijapa creo que son. Ahora no estoy del todo seguro. En todo caso, él está trabajando para una revista mexicana y va a ese pueblo que fabrica este tipo de sombreros. Y entonces lo menciono por una cosa que es muy importante, la manera como trabajaba Leo. Entonces él va a hacer un reportaje realmente extraordinario que publicaron como en 6 páginas de la revista, lleno de fotos, ¿no? Y en esas fotos lo que nos muestra es la materia prima, cómo lo procesan, cómo después los artesanos toman esto, cortan, comienzan a fabricar los sombreros, hasta el sombrero final, los sombreros ya fabricados y apilados.
Indudablemente estamos en presencia de un trabajo que pudo tomar, digamos, un par de días. Y la mirada atenta del fotógrafo, que no solamente capta el aspecto humano de la fabricación de los sombreros, sino que su mirada de pronto se detiene en las hojas que están puestas a secar. Y toma la foto. La toma con un sentido de la geometría que es notable. Y eso es tal vez lo que le interesa en este caso. Las luces y sombras, fíjense ustedes arriba, aquí la definición está bastante perdida al escanear la imagen, pero las puntas arriba son como destellos de luz, como rayos de luz, y abajo, en cambio, ahí están las sombras. Con esto simplemente quiero hacerles ver una cosa. Un fotógrafo integral, que no solamente capta la parte humana, sino que se interesa en otros aspectos de lo que está alrededor nuestro y que a veces no sabemos ver ni apreciar. Él sí lo sabe ver y apreciar. Y es de esta manera que entonces, por ejemplo, en esta foto, si quitamos la figura del centro, podríamos tener una de esas concreciones abstractas de Leo Matiz. Y es de esta manera, les decía, que él va a trabajar. En algún texto yo digo, Leo toma una foto por X circunstancia en algún sitio y va caminando ya para irse o para entrar y ve algo que le llama la atención relacionado con esto que hemos llamado abstracto y abstracciones, y sabe verlo y detenerse y hacer clic. Lo interesante es que a esto le saca partido. No fue ni una, ni dos, ni 5, ni 10 veces, sino centenares de veces. O sea, ese Leo Matiz que transita por ahí, que en el año 50 se establece nuevamente en Bogotá, abre su estudio aquí en la Avenida Jiménez, aquí cerca, entra a trabajar en la revista Lámpara con Álvaro Mutis, el poeta y novelista, que lo contrata. En Lámpara trabajaron varios fotógrafos, el más notable, sin ninguna duda, fue Leo Matiz. Y hacen un contrato que hace que Leo recorra prácticamente toda Colombia, como ya había hecho en México, como ya había hecho a medias en Colombia, porque él cuando comienza a trabajar en estampa, fíjense que él comienza a trabajar y de los primeros, digamos, misiones que cumple es ir a la costa y tomar La Red, que es publicada en la revista Estampa, en el año 39. O sea, él alcanzó a hacer algunos recorridos. Con la revista Estampa, que es de la Exxo, la petrolera, entonces lo mandan a los campamentos petroleros. Pero hay un artículo de Álvaro Mutis, escrito para algún catálogo de alguna exposición que ha sido reproducido en muchos libros y catálogos, en otros libros y catálogos. Dice que ellos tenían el plan de hacer como un archivo de los diferentes rincones de Colombia. Lo cierto es que en la época, en la revista Lámpara, se publican algunas fotos tomadas en La Guajira y en la costa. Uno revisa la colección de la revista y se remite también al artículo de Leo Matiz, y estuvieron en muchas partes, en los Santanderes, en el Valle del Cauca, en Antioquia, etcétera, etcétera. Viviendo, como dice Álvaro Mutis, a veces en campamentos, en sitios rústicos y casi que al descampado, digamos en el monte, metidos en el monte, trabajando. Aquí tenemos entonces esta torre petrolera tomada en Santander, cerca de Barranca, y lo que es interesante es esa mirada de Leo Matiz de saber ver, de saber abstraer de lo concreto para hacer este tipo de fotos. Entonces se pone debajo de la foto y le rompe la simetría a la torre, se pone debajo de la torre y le rompe la simetría a la torre,
Y entonces uno ve, sí, un punto central y una serie de elementos que salen en todas las direcciones y la foto es perfecta. O ve, por ejemplo, la broca de un taladro petrolero, y es una lástima que la definición aquí se perdió al escanear, y ahí está ese tipo de concreciones abstractas que él supo manejar. Y la mirada la paseaba por todas partes. Esto no pertenece a ese tipo de concreciones, simplemente es para hacer una mención que es muy importante. En el año 50, Leo Matiz comienza a trabajar en Caracas. En los siguientes, creo que 18 años, él va a estar entre Caracas y Bogotá. Y va a tener estudio en Caracas y en Bogotá. Y va a estar viajando constantemente de un sitio a otro. Venezuela está en ese momento que los mismos venezolanos, con cierto humor, llaman la Venezuela saudita. La Venezuela que tiene dinero por cantidades y gasta dinero por cantidades. De manera que en Venezuela hay plata. Y él va a trabajar en varios libros gráficos. En el primero comparte con varios fotógrafos y no le dan el crédito a ninguno. Entonces yo tuve la oportunidad de ver ese libro y no sé cuáles son las fotos de Leo y cuáles son las de los otros fotógrafos. En otros casos, en los otros dos libros, las fotos todas son de Leo. Y está en plena construcción la ciudad universitaria de Caracas, de la Universidad Central de Venezuela. Y esto es una vista entonces, pero es que el diseño de los edificios originales es realmente extraordinario, de Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto. Y la cantidad de obras de arte que hay entre murales y esculturas es realmente apabullante. Es ahí que el movimiento cinético venezolano adquiere un esplendor y una fuerza que lo vuelve el arte oficial de los gobiernos venezolanos de los años siguientes. Algo de lo cual Marta Traba, cuando se fue a vivir a Caracas, se quejó. Le decía, bueno, pero es que aquí todo el mundo es cinético y eso es como aburrido, más o menos era su planteamiento. Muestro esta foto, que no es la más afortunada para lo que yo quería simplemente hacerles ver. La muestro porque es la foto que nos permite entender que Leo tuvo una formación visual realmente muy interesante. Entonces aquí simplemente me remito a dos hechos. Uno, en el 45-46, cuando va a Nueva York, él recuerda, una de las cosas que hizo fue meterse en la biblioteca del MoMA a ver fotografías de la colección del MoMA y que ahí él vio muchísimas fotografías. Lo otro, simplemente como referencia fácil, es, va a Venezuela, por ejemplo, aquí lo que tenemos es un mural de Fernán Leyer, ¿no? Hay obras de Calder, hay obras en fin, ya olvidé la lista, es tan grande, son como 35 artistas de todas partes del mundo, más los venezolanos. Entonces, él entra en contacto con esto y creo que es uno de los factores que influyó en su manera de entender la geometría. Teniendo en cuenta una cosa, que cuando está en México y la fotografía de las palmas que les mostré para hacer sombreros, ahí ya hay una mirada atenta a lo que es la geometría en el mundo natural. Y bien, entonces tenemos ese Leo Matiz, que podemos pasar las fotografías rápidamente, que sabe detenerse a mirar lo que normalmente nosotros no miramos. Es más, la fotografía abstracta, si bien aparece en los años 10, eran contados los fotógrafos que trabajaban de esta manera. Y Leo lo va a hacer, digamos, con bastante personalidad, variando de lo simplemente orgánico e informal a lo estrictamente geométrico.
En eso me parece a mí que hay una integración que a mi juicio lo hace más interesante, porque nos está haciendo ver que así como retrata un rostro o una persona y retrata lo que pueden ser productos del hombre o las cosas que ocurren alrededor y que el deterioro simplemente modifica, es igualmente vital. Entonces tenemos una mirada holística que es extraña en el mundo de la fotografía. Eso lo hace entonces un fotógrafo muy completo, polifacético, porque hay que recordar una cosa, y aquí prácticamente concluyo, y es que en general los artistas se casan con una estética, con un enfoque, con una manera de hacer y abordar las cosas, lo cual no está mal, ¿no? Y tenemos un Leo Matiz que en cambio renuncia a eso y prefiere más bien trabajar todas las facetas, sin contradecirse. Concluyo entonces con esto, que es la segunda parte o la tercera parte de algunas de las críticas que se han hecho. Esta foto fue exhibida en el Museo Nacional hace unos años como de Leo Matiz. Pero resulta que Leo Matiz el 9 de abril, ¿no? Cayó herido, le robaron las cámaras y las fotos, entonces es imposible que Leo Matiz hubiera hecho esta foto. O sea, agregarle o atribuirle lo que no es de él es tan malo como de pronto negarle lo que sí es de él, ¿no? Creo que es una aclaración indispensable, necesaria, tener claridad sobre este aspecto. Y a propósito de fuego, entonces volvemos a ver las fotos del Paricutín, son toda una secuencia de fotos tomadas desde el mismo sitio, ¿no? Clic, 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 para escoger la que vimos al principio, ¿no? Pero a propósito de eso, entonces, cierro entonces con este comentario que es muy importante. Esta de los fuegos artificiales, que ha sido presentada como tomada en París cuando termina la guerra. Pero resulta que Leo Matiz no estaba en París en ese momento. Las fotos están aquí exhibidas. Se hizo un portafolio con este tipo de fotos y con ese enunciado que las hacía como muy interesantes. Yo tuve la suerte de ver digamos, el álbum que se hizo de fotografías, que no recuerdo cuántas eran, como 18, algo así, ¿no? Todas juntas, verlas, a mí sí me extrañó cuando me dijeron, no, estas fueron tomadas en París al momento de la liberación. No hice ningún comentario, pero después, pensando y repensando el asunto, llegué a la conclusión, esto es imposible. Los recorridos de Leo Matiz son bastante conocidos. Él no estaba en París en ese momento, no había ido a Europa hacia esa fecha, había ido a Estados Unidos, sí, y era imposible que las hubiera tomado. Además, la liberación de París fue un acontecimiento de tal magnitud que tomaron tantos fotógrafos famosos que estuvieron allá que estaría faltándole entonces un pie a la mesa. ¿Cuál sería ese pie? Las fotografías de la celebración que hubo en las calles de París con motivo de ese acontecimiento. Esas fotografías no las conocemos y es entonces lo que me hace poner énfasis en que estas fotos no fueron en ningún momento tomadas en París. ¿Son de Leo? Sí. En la exposición ustedes encuentran que una de estas fotos fue utilizada como tarjeta de Navidad por Leo. Simplemente puso Feliz Navidad, firmó, etc. Lo cual demuestra que sí tomó fotos y las fotos sí son de él. ¿Dónde las tomó? Eso está por determinarse y no lo sabemos. Concluyo entonces aquí
porque ya me están haciendo señas de que me pasé. Y bueno, no sé si hay algún comentario o pregunta con respecto a lo que les he comentado. En una de las primeras fotos, en la foto donde está el aviso, como el passepartout de él, me llama no el passepartout, sino la caricatura de él donde él se promociona, que está la frase de las primeras fotos. No, la siguiente. Que él se promociona con un cartel, que es la misma foto, el dibujo de él. Eso. Me llama la atención que en el dibujo tiene la cámara en la izquierda y en la realidad la tiene en la derecha. Entonces, como haciendo una función de que, o dibujo pasando a fotografía. No sé si él pensó, como usted dice, él tenía esa visión de mostrarse socialmente o algo así, publicitariamente, no sé cómo llamar esa parte. Yo creo se le podría hacer un análisis a la foto. En primer lugar, hay una cosa interesante. Él está inclinado, está impulsado, o sea, está a punto de volar. En el texto yo hago un análisis. ¿Cómo? Como Superman. Esta es la época en que la historieta gráfica está en su apogeo, años 30 y 40, ¿no? Que eso hasta los años 50 va a seguir con mucha fuerza. Entonces, y tiene una gabardina que vuela como la de Dick Tracy, que era un personaje que en la época de historieta muy importante. Y la inclinación, es decir, arranca a correr, porque él no espera. Entonces la imagen es perfecta desde el punto de vista publicitario. Lleva la cámara en la mano izquierda. ¿Y por qué la tiene acá en la derecha? Porque si se la pone en la izquierda, la imagen le tapa y hace menos visible la cámara. Necesitaba que la cámara se viera, ¿no? Entonces, y la sonrisa de ese personaje que, como lo definió Caliban cuando le entrega la cámara y le dice: toma fotografías en adelante, porque tú eres simpático y entras en cualquier parte, ¿no? Ahí está la sonrisa con la que podía entrar en cualquier parte. O sea, era un caribeño 100%. Bueno, entonces, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias por su asistencia. Les recordamos que pueden consultar esta y otras conferencias en el canal de YouTube Banrep Cultural y pues también estar atentos a la programación en torno a las exposiciones temporales. Muchas gracias.